Hola, bienvenidos. En este video quiero comentar sobre algunas de las cuestiones que han surgido entre todos los que han visto los videos previos, en particular el anterior a este, que se titula 4 libros de análisis que no debes leer. Algunas de las cuestiones que surgieron están asociadas a lo que es una geometría de Riemann. Resulta, vamos a empezar por ahí, y después iremos avanzando hacia otras cuestiones también interesantes. Resulta que el nombre de Riemann está asociado a al menos 3 objetos matemáticos que son muy importantes. El primero de estos objetos es, digámoslo así, la geometría elíptica o geometría de curvatura positiva. Ese es más de curvatura constante positiva. Cuando introducimos el concepto de que los espacios pueden tener algo así como una curvatura, que el espacio euclidio puede tener algo así como una curvatura, pues deja de ser euclidio porque el espacio euclidio pues tiene curvatura nula. Y entramos en los espacios que pueden tener curvatura positiva y curvatura negativa. Los espacios de curvatura negativa, espacios de Lobachevsky; los espacios de curvatura positiva, espacios de Riemann, o elípticos, hiperbólicos y de Euclides. Más o menos esa es la nomenclatura, clasificados a partir de su curvatura constante. Los espacios, otros espacios más generales que estos, y a los que también se asocia el nombre de Riemann, son los espacios cuyas haces tangentes, si ustedes leen el libro de Spivak, el volumen 1, van a encontrar que no tiene un capítulo titulado espacios de Riemann, sino métricas de Riemann. Las métricas de Riemann son las que se utilizan para definir un espacio de Riemann. Allí donde podamos definir una métrica de Riemann sobre los haces tangentes de un espacio, si podemos construir los haces tangentes de un espacio, entonces sobre esto, sobre su producto cartesiano, podemos definir una dos forma, y esa dos forma definida sobre los espacios tangentes va a ser la métrica de Riemann. Tiene la característica de que es una métrica positiva definida. La métrica, cuando se calcula su producto interior con dos vectores del espacio tangente, puede ser positiva definida, es decir, signo positivo; puede ser negativa definida, de signo negativo; o puede ser nula. Cuando es positiva definida se llama espacio de Riemann. Cuando es negativa definida se suele denominar espacio semirriemanniano. No son lo mismo, son disjuntos, precisamente por su definición. Son dos tipos de conceptos que no tienen una misma extensión y no tienen intersecciones en sus extensiones. El concepto de espacio de Riemann requiere una métrica positiva. El espacio semirriemanniano requiere una métrica negativa definida. Y finalmente, vean las distinciones que hemos ya introducido. Número 1, las geometrías de curvatura constante. Número 2, las geometrías de curvatura variable. Las geometrías de curvatura variable se clasifican de acuerdo al signo de su tensor métrico o dos forma métrica, o tensor de Riemann o métrica de Riemann. Si es positiva definida, espacios de Riemann; si es negativa definida, espacios semirriemannianos. O hay otra nomenclatura que, bueno, uno puede ver en un libro como este, Geometría Diferencial de las subvariedades, light. ¿Cómo traducen light? Algunos traducen como tipo lumínico, pero a mí me gusta más traducirla como luminiformes. Sería la geometría diferencial de las subvariedades luminiformes. A algunos les gusta tipo luz. Aquí viene esa clasificación que les digo y les ponen otros nombres, que estos vienen derivados de la relatividad, de la teoría de la relatividad. Se llaman espaciomorfos, luminiformes y tiempomorfos. Espaciomorfos, los que tienen la métrica positiva; luminiformes, los que tienen la métrica cero; y tiempomorfos, los que tienen la métrica menor que cero. Esa es más o menos
las distinciones que hemos venido encontrando aquí en las discusiones o en los comentarios que se hacen. Vean las primeras dos distinciones, lo que son los espacios elípticos, hiperbólicos, euclídeos, que se remiten a la curvatura constante. Pero la curvatura no siempre es constante, puede variar de punto a punto. Podemos tener un espacio que en cada región infinitesimal, cambia así muy duro, se haga así. Esos son espacios de curvatura constante, de curvatura no constante. Y estos se pueden clasificar como riemannianos, con su métrica. La curvatura se relaciona con la métrica. En las conexiones en lo que se llama la conexión de Levi-Civita. Bueno, eso ya es meternos demasiado en eso. Estamos hablando nada más de la clasificación. Cuando es positivo, riemanniano, cuando es negativa el producto interior de la métrica de dos vectores, el producto interior, tenemos la métrica, calculamos el producto interno con dos vectores, los campos vectoriales, si es positivo, métrica es espacio riemanniano, si es negativo, pues es semirriemanniano, y si es cero, pues es un espacio es un espacio autoconsistente, así se les llama. Y hay otra distinción que también salió ahí cuando comentaban que el espacio elíptico se puede trabajar sin necesidad de derivadas. Sin necesidad de derivadas, pues no es parte de la geometría diferencial. Se puede trabajar con simples números complejos porque la geometría diferencial trata de las propiedades locales. Ahí está esa distinción, la de propiedades locales, propiedades globales. Ciertamente la geometría diferencial trata de las propiedades locales, las que son válidas en un entorno de un punto. La geometría integral tratará de las propiedades globales. Aquí me gustaría comenzar la presentación de algunos materiales. Aquí ya presenté uno, geometría diferencial de subvariedades luminiformes, luminiformes, espaciomorfo o espacioforme, tiempoforme o tiempomorfo. Esas traducciones que me gustan más que tipo espacio, tipo tiempo, tipo luz. Bien, aquí las pueden encontrar. Este es un buen libro. Es un libro bastante, bueno, no es muy nuevo, pero no es tan viejo como los que suelo presentarles, dado que alguna vez lo tuve que leer, es del año 2010, es del año 2010, alguna vez lo tuve que leer, alguna vez escribí algún artículo sobre este tipo de cosas, entonces necesitaba saber algo, y de aquí lo saqué. Este es un buen libro, el autor es Krishan Dugal y Bairam Sahin. Son hindús de la India. Bien, en cuanto a la cuestión de la definición de los espacios de Riemann, hay un libro que también me gusta mucho. Se llama Geometría Diferencial y Riemanniana. Geometría Diferencial y Riemanniana. Hay una distinción entre la geometría diferencial y la geometría riemanniana, pero entendida, como les comentaba al principio, hay tres objetos que se asocian con el nombre de Riemann: el espacio elíptico, la geometría que tiene un 2 tensor positivo definido y las superficies de Riemann que sirven para regularizar y a ver si salen más cosas de lo que afirmo, gente que me quiera corregir. Las superficies de Riemann que se utilizan en análisis complejo para regularizar las funciones multivaluadas, multívocas. La mayoría de las funciones de variable compleja son multívocas. Bueno, eso de mayoría, pues necesitaríamos calcular ese espacio, calcular su capacidad, su dimensión, etcétera, pero supongamos que son mayoría las que son multívocas. Entonces se regularizan, es decir, se vuelven unívocas sobre su superficie de Riemann. Como son multívocas, hay puntos en los que hay separaciones, se separan en partes, se ramifican y pues por eso son multivaluadas, porque tienen puntos de ramificación. Entonces, cuando se construye su superficie de Riemann es para regularizarlas, para que pierdan su multivocidad y se vuelvan unívocas.
Esos son los tres objetos matemáticos con los que se suele asociar el nombre de Riemann. Cuando me preguntaron sobre la geometría de Riemann, yo inmediatamente no pensé en la geometría de curvatura constante positiva, que ciertamente se puede definir con ayuda de los axiomas de Playfair. Tenemos una recta, exterior a la recta tenemos un punto, y por ese punto puede pasar una paralela, el axioma de Euclides, el espacio de Euclides. Pueden pasar infinitas paralelas o pueden pasar ninguna paralela. Y eso de que pasa ninguna paralela es porque en algún punto en el imaginario estoy utilizando aquí la nomenclatura de la geometría proyectiva, en la cuádrica al infinito, es decir, la cuádrica imaginaria en el infinito, así se le nombra. Esas supuestas paralelas en el espacio finito parecen paralelas, pero en el infinito chocan. Ese sería un modelo proyectivo de una de las geometrías no euclidianas. No hay ninguna paralela. Hay otros que tienen infinitas paralelas, los modelos de Lobachevsky. Los de Riemann no tienen ninguna. El espacio elíptico. ¿Cuándo se llama elíptico? Porque así se representa, de acuerdo a Beltrami, como si fuese un pedacito de esfera, pero aquí es donde viene lo interesante sobre las distinciones global y local. Globalmente no podemos representarnos el espacio S de Riemann, el espacio que tiene nulas paralelas, no nos lo podemos representar. De hecho, el que les acabo de platicar, con la cuádrica al infinito, nada más es un espacio de Riemann que se llama unilateral, porque esas cruzan en un solo punto. Los modelos en donde utilizan una esferita o una elipse son modelos bilaterales en los que chocan en dos puntos, en uno de las cúspides de la esfera y en la parte de abajo de la esfera. Chocan en los dos puntos. Entonces esos son modelos elípticos con dos intersecciones. El que yo estaba pensando tenía solamente una. El famoso modelo proyectivo de la cuádrica al infinito. Ya. El modelo, estos modelos con superficies son localmente isomorfos al modelo global del espacio. Así como el espacio de Euclides es infinito, las rectas en el espacio euclidiano son infinitas, las rectas en los espacios elíptico e hiperbólico también son infinitas, y por lo tanto son realmente modelos globales, son formas globales, por utilizar esa terminología global local que ahorita se las voy a explicar. Esos modelos, que se deben generalmente a Beltrami, son representaciones locales de estos espacios globales, así como nosotros nos podemos representar el espacio de Euclides en un pedacito chiquito, como cuando definimos una variedad diferenciable. Generalmente las hacemos localmente isomorfas a un espacio euclídeo. También se pueden hacer localmente isomorfas a esos otros espacios, nuestras variedades. No tendría mayor problema. Pero generalmente se hacen isomorfas en la definición de variedad diferenciable, concebida desde principios del siglo XX como un pegote, estar pegándolas como un rompecabezas. Las variedades se conciben como un rompecabezas. Eso es lo que son las cartas locales, las piezas de nuestro rompecabezas con las que vamos a armar la variedad. Y cuando lo hacemos así, tenemos una visión demasiado constructiva. A veces podemos caer en un constructivismo de la variedad, no nos la representamos como ya dada y en lo que sería una suerte de platonismo matemático, sino que nos la representamos constructivamente. Definimos una carta local, definimos otra carta local y la traslapamos y así la vamos construyendo por pedacitos. La variedad, que no necesariamente es una variedad riemanniana, porque no todas las variedades tienen espacios tangentes que se puedan dotar de ese 2 cotensor, se necesitan condiciones de continuidad. Bien, les estaba platicando de este libro, Differential and Riemannian Geometry. El autor es, ya sé que me voy, no les presento los libros porque me pongo a hablar y hablar y hablar. Este libro, Differential and Riemannian Geometry, se llama así por Detlef Lauswitz. Aquí les definen la variedad de el espacio riemanniano, así como se los he definido. El primero que trató, vamos a esto interesante, que siempre me ha parecido interesante, el primero que trató un espacio semi-riemanniano, y le vamos a llamar semi-riemanniano a todos los espacios que tengan una métrica que no es
positiva definida, la métrica sirve para generar espacios de productos interiores. Tienen dos vectores, calculan su producto interior, pues eso es en el espacio euclídeo, pues con la métrica euclídea, en el espacio de Riemann con los espacios vectoriales, obviamente están definidos sobre las fibraciones tangentes, los espacios tangentes. Calculan el producto interior de estos dos vectores y ven si es positivo o negativo. En las regiones donde es positivo, pues es una variedad riemanniana. En las regiones donde es negativo, pues semi-riemanniana. El primero que la trató, y aquí me quiero acordar de algo que realmente a mí no me gusta prestar mis libros porque nunca vuelven. Cuando uno presta libros, uno no debe digámoslo así, resignarse a que no va a volver. Uno quiere creer que las personas lo van a devolver, pero a veces no se devuelven. Yo tengo este libro, Más que libre es la ópera de Bianchi, de Luigi Bianchi. Son 11 volúmenes en 14 tomos. 11 volúmenes en 14 tomos. 11 volúmenes porque cada volumen, son 11 volúmenes, pero 14 tomos porque algunos volúmenes tienen 2 o 3 partes. 2 o 3 partes en las que se agrupan o aglutinan los artículos de Bianchi por tema. En el volumen 2, que es este, volumen 2, este está reempastado. Esta es una edición italiana de la ópera de Bianchi. Aquí está. Esta Unione Matematica italiana sacó muchas. Esta es la de Bianchi, ópere de Luigi Bianchi. ¿De qué trata el volumen 2 y por qué lo traigo a colación a esto que les estoy comentando? El volumen 2 trata sobre los problemas de aplicabilidad y de formación en la geometría diferencial. Bianchi va a tratar en el primer artículo de este libro aplicaciones y problemas de las deformaciones. No, eso es la introducción de Renato Calapso. Traen unas largas introducciones estos libros y comentarios y no sé qué. Bien, el artículo se llama sobre la aplicabilidad de la superficie del espacio de curvatura constante, sobre la aplicabilidad de las superficies de curvatura constante. Aquí es donde, como lo pueden ver, va a haber un traslape de lo que hemos estado hablando. Aquí Luigi Bianchi en este artículo, que lo vean, el título, en este artículo Luigi Bianchi va a tratar el problema de la aplicabilidad de las superficies del espacio de curvatura constante. Ustedes recuerdan, aplicabilidad quiere decir que podamos transformar su métrica, la métrica de uno de esos, en otra. Entonces tenemos la métrica de un espacio de curvatura constante y queremos transformarla en otra. Puede ser una métrica euclidia, puede ser una métrica no euclidia. Y resulta que Bianchi encuentra una métrica que no es positiva definida. Bianchi es el primero que trabaja espacios semirriemannianos o llamados semirriemannianos. Igual se les podría llamar espacios de Bianchi, porque él fue el primero, al menos hasta donde yo sé. Bianchi trabajó esto muchas veces. Ahora, con respecto al problema de globalidad y localidad, ¿cómo surge la idea de global local? Es que cuando uno demuestra teoremas desde el punto de vista local, puede haber contraejemplos globales. Puede haber contraejemplos globales. Un autor que trata esto en relación a la teoría de los grupos de Lie, yo sé que algunos me han dicho que me la paso hablando de grupos de Lie. Bueno, pues es que mi formación es en grupos de Lie, en la forma en cómo los grupos de Lie funcionan o se pueden utilizar para resolver ecuaciones diferenciales. Es por lo que hablo a veces de esos y leo de esos. Entonces es este artículo muy breve que se llama Frobenius Cartan y el problema de Pfaff, de Thomas Hawkins. Es la separata de Thomas Hawkins. Aparece en el archivo para la historia de las ciencias exactas en el 2005, de 50 paginitas, donde nos va a hablar del problema fundamental en las matemáticas, que es la construcción de una visión global de ellas. Las visiones locales, pues son las visiones en lo pequeñito, como cuando hacen una derivada. Las derivadas se calculan en un entorno de un punto.
Las integrales se calculan en una región finita, ya eso es globalidad. Entonces, la geometría diferencial va a tratar los problemas locales y la geometría integral los problemas globales. De hecho, uno de los teoremas fundamentales de la geometría diferencial, el teorema de la curvatura de Gauss, es un teorema global, pero se considera el fundamental de la geometría diferencial. Bueno, gracias.